7:39. No, no es necesario. Estamos conversando con el coordinador económico de José Antonio Kast, Jorge Quirós. No tienes que ponerte los audífonos, Jorge. Okay. Bienvenido, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Gracias, Iván, por la invitación, encantado. Harto tema. Particularmente uno que le afecta a todo el mundo, porque todos pagamos cuentas de la luz. Sí. Con subsidio o sin subsidio, pero todos pagamos. Uh-huh. ¿Qué opina en principio de este asunto? ¿Cómo puede haber pasado una cosa como esta? Yo entiendo que el mercado es complejo y es difícil la tarificación, pero es raro lo que pasó, ¿no? A ver, es raro, no debería haber pasado. Hay fórmulas de cálculo, son de alguna complejidad, pero se pueden hacer. Ha pasado antes, le pasó a Pablo Serra, el año 2006 me parece. Le pasó 2 veces, ¿eh? Se equivocó una vez el nudo, se volvió a equivocar. Y bueno, tuvo que responder con su cargo en ese minuto. Él es un economista muy competente, pero le pasó. Y ahora le pasó a Diego Pardo, y yo creo que esto va a terminar que va a tener que responder con su cargo, digamos, porque alguien tiene que hacerse responsable del error. Ahora, no es ciencia y cohetería. No hay que estar en la NASA. Digamos. No hay que estar en la NASA. Lo que sí hay que hacer, algo que tenemos que hacer siempre en estos cálculos, yo lo hago en mi oficina, lo he hecho toda la vida, por 30 años. Cada vez que sale un cálculo en mi oficina de cualquier cosa, yo se lo paso a otra persona que no haya visto el cálculo antes. ¿Ya? Y que lo replique, a ver si le da el mismo número. Así sea algo simple. Porque es una práctica, tú te puedes equivocar, hay errores que se van acumulando con el tiempo y bueno, no es cohetería, no digo que sea trivial, pero los errores ocurren y siempre te cae un doble chequeo, sobre todo tratándose de cuenta del consumidor. Ahora, la cuenta todavía tiene que actualizarse por deudas que existen con las distribuidoras. Claro. Así que va a producirse un fenómeno quizá curioso, que van a bajar las tarifas y después hay que volver a subir. O sea, van a bajar las tarifas por el error de cálculo. Por el error de cálculo en el precio de la energía. Hay una subida pendiente por la deuda que queda con las distribuidoras, del orden de entre 600 y 700 millones de dólares aproximadamente. Claro, se es harta plata. Ahora, aparentemente eso no va a llegar en el primer semestre del próximo año. Digamos. Aparentemente no, pero tenemos que estar muy atentos porque no es trivial, no es unanimidad que las tarifas suban. Tienen que saldarse las deudas, desde luego, y hay que ver de qué forma se puede hacer para que responsablemente se termine saldando la deuda en un tiempo razonable, pero también acomodando que el impacto no sea tan fuerte, ¿no? Desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la campaña de José Antonio Kast, usted ya lo dijo, el ministro Pardo debería responder con su cargo. Así es. Y lo segundo, debería establecerse una revisión de cómo se están haciendo de cómo se está haciendo este trabajo en la Comisión Nacional de Energía. A ver, yo te diría que la Comisión Nacional de Energía es la más competente de todas, digamos, en nuestro planteamiento hacia adelante. De hecho, lo que quisiéramos es fortalecer al mayor punto posible la independencia técnica y la capacidad técnica de la CNE, de la SEC y del coordinador eléctrico. La CNE tiene un background de mucha competencia. Yo siempre soy muy cauto para, a partir de un hecho, derivar grandes cambios. Hay que ser muy prudente. Yo creo que hay que revisar qué tipo de profesionales hay, cuáles se han contratado, quién está a cargo, pero sobre todo el método, ¿no? Para mi gusto, el método en los cálculos siempre es que otro lo revise. A mí me pasaba cuando en el colegio era bueno para las matemáticas, ¿Ya? y siempre me sacaba 7, excepto alguna prueba que me equivocaba y en el año me sacaba un 5. Y me di cuenta de una cosa: uno es muy difícil reconocer un error propio, porque tú ya te metiste en la cabeza una forma de pensar, Claro. y te cuesta revisar. En cambio, se lo pasa a otra persona, que puede ser ni tan bueno, pero lo revisa desde cero y descubre el error. Entonces, son dobles chequeos que se hacen siempre. Yo por lo menos los hago siempre. A lo mejor eso es lo que hay que hacer para recortar 6.000 millones. No, ya. Después hablamos del presupuesto. Hablemos de la otra noticia del día, que es el informe del Consejo Fiscal Autónomo de ayer. Sí. Es bien duro con Hacienda, ¿no? A ver, el informe del Consejo Fiscal Autónomo lo que viene a hacer, viene a ratificar uno de los puntos nuestros con el ajuste de 6.000 millones, en mis términos. Porque nosotros, respecto a ese ajuste, yo he terminado diciendo, es un ajuste que debemos hacer, que podemos hacer y que queremos hacer. Y el Consejo Fiscal Autónomo, viene a decirnos que debemos hacerlo, algo de esa magnitud. Y es muy simple. Básicamente, los ingresos fiscales
que se proyectan a futuro están subestimados. Y están subestimados aproximadamente en un punto del PIB. Esa es mi estimación y andamos por ahí. Son 3.600 millones de dólares más o menos, 3.700. Y si están subestimados los ingresos, como el déficit se calcula cuánto más voy a gastar sobre mis ingresos, ¿sí? Si yo estoy suponiendo más ingresos de los que van a haber, entonces estoy suponiendo más gastos de los que van a haber, y por lo tanto yo tengo que ajustar el gasto a la baja en cuanto respecto a lo que proyecté. En cuanto, bueno, lo tengo que ajustar en más o menos 3.600 millones de dólares a la baja, que es la mitad, un poco más de la mitad del ajuste nuestro, de los 6.000 millones, ¿te fijas? Y el Consejo Fiscal, porque esto es algo que debemos hacer. El Consejo Fiscal Autónomo lo que nos está diciendo es que con la proyección de gasto que hizo la ley de presupuesto, tú con una probabilidad significativa, esas son las palabras que ocupa, del orden del 50%, vas a sobrepasar la deuda prudente, el 27%. Vas a pasarte el 45%. Porque recordemos que a los déficits la deuda crece también por los gastos bajo la línea, que en promedio han sido 1,7 puntos del PIB y que no están en ningún presupuesto. Y también, dicho sea de paso, recordemos que hemos estado con alguna controversia técnica, en fin, que yo creo que es más política que técnica, pero con el equipo de Evelyn Matei, que ellos dicen que no se puede, en fin, y ellos tienen una proyección de déficit estructural del 1,1%, que pueden funcionar con eso. Y en el próximo periodo claro, de gobierno. Y el Consejo Fiscal Autónomo hace un cálculo para eso, justo con el 1,1. Y lo que concluye es que con ese déficit estructural nosotros nos vamos a pasar de todas maneras del límite de la deuda hacia el 2028 y después crecemos de forma descontrolada. Por lo tanto, el debemos hacer, yo creo que está más que despejado. Está más que claro. Ahora, sí, señor. en el entremedio, el Consejo Fiscal Autónomo le dice ayer a Hacienda, usted no ha hecho lo que se comprometió a hacer, que es contener el gasto. Digamos. Así es, no lo ha hecho. Y lo ha hecho por la vía de contener gasto en infraestructura, que no es la mejor manera de hacerlo, dice. Claro, es lo típico que ocurre cuando tú tienes una situación de gasto un poquito descontrolado, que vas cortando a veces por cosas que no deberías cortar. Mejor dejar de hacer un puente que dejar de pagar pensiones. Obvio. Tiene sentido. Claro. El punto es cómo se corrige eso. A ver, ¿Y cuánto le preocupa para el próximo periodo presidencial? No, a nosotros nos preocupa sobremanera, y aquí entramos a la parte del podemos. ¿Por qué podemos hacer este ajuste de 6.000 millones en un plazo de 18 meses? Porque hemos identificado tres áreas claves de ajuste. Una es la que le llamamos los abusos, Hay abusos tanto privados como públicos. Después las áreas de eficiencia. Abusos como, por ejemplo, la gente que no paga el Transantiago. A ver, claro, nosotros teníamos una estimación que después adoptamos la del CEP. Inicialmente teníamos una de 300 millones de dólares. Yo sigo pensando que pueden ser 300, pero adoptamos la del CEP de 220 y la Contralora en la exposición de NADE estimó 200 millones. Así que no estamos perdidos, digamos. Abusos como las licencias médicas, que esas comprometen no solo compra al sector privado, digamos, que compra licencia, se pueden comprar y hay médicos, muchos ni siquiera desde Chile. Que claro, pero público y privado. Claro, y esos son del orden de 600 y tantos millones de dólares. Y podemos seguir con la lista de abusos, nosotros nos da un número como 1.800 por ese concepto. Después está el tema de eficiencia. En eficiencia, el Centro de Estudios Públicos estimó unos 300 millones de dólares, un poco más en pabellones no utilizados. Ahí se topa con el abuso, ¿Por qué es tan inutilizado? ¿Porque no se le ocurre utilizarlo? No, porque básicamente hay una ralentización en el uso en horario normal. Entonces en horario normal el pabellón te queda desocupado o semi-desocupado. Y se sobreusa en el horario posterior y fin de semana, porque ahí se paga sobre tiempo. Es una forma de abuso, ¿te fijas? Hay médicos, lamentablemente profesionales de la salud, que tenían licencia, entonces no estaban en el hospital, el pabellón está desocupado, en fin, o hay que pagar suplencia, pero al mismo tiempo estaban trabajando en una clínica privada, ¿te fijas? Entonces, ahí hay otros 2.100 millones en eficiencia, y después tenemos, y ahí hay gastos sociales, por ejemplo, no sociales, sino que llamados sociales o programas, muchos de ellos productivos, no sociales, que tienen alto gasto de administración, han sido mal evaluados,
y están ahí, digamos, porque hay inercia, hay 1.400 millones de dólares ahí. Y después está el último tema, que es eficiencia, ¿ah? Austeridad en general. Y ahí hay un tema, hay un par de temas. Hay uno que identificó la Comisión de Gasto de Hacienda, que es la costumbre de cuando te quedaste, no te gastaste todo el presupuesto en inversión, lo tomas y lo pasas a gasto corriente. Y es un efecto de 1.000 millones de dólares estimado por la Comisión de Hacienda. Y después está el tema de austeridad en general. Yo he conversado, por ejemplo, con el ministro Felipe Larraín, cómo le fue en el periodo 2010-2011, cuando hizo un ajuste. Y él, por estas vías de eficiencia, austeridad, qué sé yo, en esa época hizo un ajuste de 0,4 puntos del PIB el primer año, 0,4 el segundo, unos 2.800 millones de dólares en plata de ahora. Por lo tanto, es algo que se puede hacer. Yo creo que la dificultad principal es una dificultad de tipo político, o sea, de atreverse a hacerla y te vas a encontrar con algunos grupos de interés. Claro, hay grupos de interés, por ejemplo, en los hospitales. Y hay cosas que son difíciles de hacer, como la evasión del transporte público, que es harta plata, son 200 millones de dólares como mínimo. Claro, la evasión del transporte público... o sea, digo, llevamos... Sí, llevamos mucho tiempo. Ahora, ¿qué nos anima a que se pueda hacer? Lo que nos anima a que se pueda hacer es el 60% que paga. Porque tú cuando empiezas a tener un comportamiento ilícito, cuando pasa un cierto nivel de la población, es imparable, porque ya todo el mundo lo hace. Pero tú te validas con tu medio, con tu comunidad. ¿Ah? Cuando el 60% sigue pagando, y está viendo todos los días cómo hay gente que entra y no paga, y él sigue pagando, tú tienes una base. Y esa base... Una base como moral, casi. Una base moral, y una base además que actúa como aliciente moral al que no paga también. En una encuesta que hizo el Mercurio, mostró que la mayoría de la gente piensa que no pagar es algo malo, pero además te dicen, cuando le preguntas si usted no pagó la semana pasada, te dicen que todos pagaron. O sea, no se atreven a reconocerse en el espejo que no pagan. Y eso es una base, y tú tienes que actuar con leyes que existen de control. Va a tener que llegar con carabineros, bajar a la gente, seguramente hay un matinal, y va a salir la gente con algo para que no se vean los ojos ni quién es. O sea, va a haber una especie de sanción social. Va a ser una sanción social, pero paralelamente hay técnicas hoy día que se llama behavioral economics o economía del comportamiento que también hay que ocupar. Yo estoy tentado de pensar algo tipo, no sé si tú recuerdas, yo por lo menos recuerdo, tengo mis años, cuando se empezó a enfatizar el uso de la boleta y el pago de IVA, claro. Estaba la tomboleta. Claro. La tomboleta y el fin de semana se rifaba. Yo creo que es algo que tenemos que... Se podría hacer algo así. Pero por supuesto. O sea, la gente que paga con su celular, que quiere registrar y que el fin de semana haya sorteos de distintas cosas, algunos atractivos, digamos, y participan los que pagaron, ¿te fijas? Es el tipo de cosas, se ha hecho hasta en empresas, ¿eh? Cuando la economía del comportamiento actúa tanto por los premios como por la sanción. En empresas privadas, para contener, por ejemplo, las empresas privadas también tienen sobregasto. Para contener estos gastos también usan el mismo tipo de mecanismo. Ya, esa es la manera. Estamos con Jorge, que es el coordinador económico de la campaña de José Antonio Kast. Los economistas, usted los mencionaba, los economistas del comando de Matei dicen como el 70% del presupuesto está comprometido por ley, no se puede tocar. Del otro 30% hay que sacar esos 6.000 millones y entonces, por lo tanto, dicen es muy difícil no tocar el gasto social. ¿El compromiso de la campaña de Kast es no tocar el gasto social? No vamos a tocar el gasto social, qué bueno que lo preguntas, Iván. En esa cifra del 70 hay un poquito de abuso de los números, porque el gasto social propiamente tal no es 70, es 45. Lo que le llaman 70 es lo que está comprometido por ley, digamos. No, tampoco. Mira, ese número que está comprometido por ley lo han cambiado como 4 veces, y me refiero principalmente al gobierno. Yo siempre apuntamos más, nos gusta apuntar más al gobierno que a nuestros primos. Primero dijeron 94%. Ahora, ¿de dónde viene el 94%? Viene el primer informe del primer trimestre de finanzas públicas de este año, en que tenían que explicar por qué se habían pasado. Entonces, ¿cómo explicar por qué se habían pasado? Es todo 94. Después el ministro Marcel dijo que era 85. Después había escuchado 70. Mire, a ver, veamos las cosas como son. El aporte al Transantiago está por ley. Pero los 200 millones de gente que no paga no están por ley. Hay muchos aportes como la gratuidad universitaria que están por ley. Pero que haya desaparecido el séptimo decil de los beneficiarios, que indica que hay fraude social de gente que se hace pasar por necesitado y no lo es, no está por ley. Entonces hay muchas leyes
que están y que hay que aplicarlas, pero que la gente muchas veces se pasa con roja, digamos, y por lo tanto ahí hay temas, incluso en los proyectos y programas que están aprobados por ley y que hay que cumplir, y que vamos a cumplir, y que no tenemos ningún problema con cumplirlo, y eso hay que respetarlo íntegramente, que pueden también ser sujetos de eficiencia. Y después, ¿Incluyendo el aumento de pensiones? no, mira, el aumento de pensiones yo creo que es de lo que está. Debe haber también ahí elementos de gente que dice que tiene una necesidad, no hay estimaciones patrimoniales en los beneficiados, pero yo eso quisiera despejarlo, ¿ah? Y quiero decir, porque se han hablado mucho de las pensiones, quiero decir con todas sus letras, la PGU no se va a tocar por ningún lado. ¿Y el aumento de pensiones que está previsto en la reforma? También se tiene que respetar. ¿Se tiene que respetar? Absolutamente. ¿Van a insistir en lo de echado a préstamo igual? A ver, vamos a plantearlo, es un tema que requiere legislación. Es un tema que nos parece que es técnicamente de un despacho bastante elemental, lo he explicado antes, lo puedo volver a explicar, es más un poquito técnico, pero es elemental hacerlo. No, pero van a insistir por la vía legislativa. Digamos. Exactamente, pero eso no va a tocar en absoluto, ninguno de los beneficios, ninguno de los aumentos de pensiones, y lo que sí va a beneficiar es que las personas, en vez de tener en su cuenta un préstamo obligado, van a poder seguir escogiendo dónde ponen su dinero como lo escogen hasta ahora. ¿Y lo sigue considerando un asunto de principios, lo del echado a préstamo? A ver, siempre uno tiene principios, ¿no? Que tiene que tratar de perseguir. Si no se logran porque otras personas tienen otros principios, no se va a lograr, digamos. ¿Eh? Pero sí, es un tema de principio porque nosotros allí donde se pueda, nos sentimos con el deber de garantizar las libertades de elección. Y esto es una libertad de elección que se puede proveer, ¿te fijas? Y de hacerse, tú podrías mantener la libertad de elección, mantener que la gente escoja dónde pueda poner sus dinero e igualmente mantener los beneficios que están prometidos íntegramente en un 100% y sin deuda pública contable tampoco, igual que lo tenemos hoy día. O sea, se puede lograr todo, digamos. ¿Eh? Estamos con Jorge Quiroz, coordinador económico de la campaña de José Antonio Cast. Antes de salir al aire me estaba explicando que con su consultora, con lo que ha hecho una trayectoria de 3 décadas por lo menos, tiene una muralla china. Evidentemente no puede tener ningún vínculo con el negocio, con su negocio privado. Pero tiene una actividad anterior, digamos. Sí. Y le quiero preguntar por eso. Se ha levantado una duda respecto de todos sus informes en temas de colusión, en procesos de la fiscalía que ha levantado la Fiscalía Nacional Económica. ¿Cómo va a ser esa? ¿Qué mirada va a tener un gobierno de José Antonio Cast si es que gana las elecciones en ese asunto, tomando en consideración que sus informes en general han estado en contra de las tesis de la Fiscalía Nacional Económica cuando ha perseguido la colusión? A ver, yo quisiera, si me permite, en ese tema aclarar algunas cosas. Las aclaré en una entrevista hace como un mes con Bárbara Briceño en EMOL. Y si me permite, me gustaría tener un mini descargo en lo que me acaba de decir. El caso más complejo que el de los pollos no tengo absolutamente nada que ver. Pero nada, ni siquiera hice un informe, en absoluto, nada, cero. ¿Ah? En nuestra oficina hace normalmente estudios de demanda a muchos sectores. Hemos tenido demanda del sector eléctrico, sector salmones, hasta demanda por auto. ¿Ah? Tenemos una especialidad econométrica ahí. Y bueno, una estimación de demanda fue mal usada por una asociación y entonces apareció el modelo Quiroz, digamos. Pero en ese tema no tengo absolutamente... Mira, nunca he leído ni siquiera el fallo. ¿Ah? Y ahí yo creo que es el tema que me interesaba despejar. Después se ha dicho, mira, Jorge Quiroz en algún minuto dijo que no había que licitar las cuotas pesqueras. Te quiero decir que cuando yo dije eso, dije que no se ganaba de eficiencia licitando, y lo dije en el contexto y en el mismo periodo en que el Tribunal de la Libre Competencia dijo exactamente lo mismo. Entonces tampoco es cierto que yo siempre estoy en contra de la Fiscalía. Hay casos famosos en que he participado donde he estado junto con la Fiscalía. Ahora, desde esta posición, que eventualmente pudiese tener de participación en el gobierno de José Antonio Cast, no te quepa ninguna duda que en este tema yo soy absolutamente riguroso y contundente en materia de competencia, totalmente. O sea, no va a haber un sesgo anti-libre competencia. Pero en ningún caso, pero ¿cómo se te ocurre que haya un sesgo? Y de hecho cuando he sostenido que pienso que en tal o cual caso de la farmacia fue el que más salió, que no había un comportamiento colusivo, es porque vi los datos de en ese caso una empresa particular de las 3 que había, y me pareció que con la evidencia que había no existía base para pensar eso. Ahora después el tribunal
ve otros antecedentes que uno no ve y llega a una conclusión distinta y esa es la verdad judicial que hay que aceptar, digamos, y asunto cerrado. Independientemente de que haya que aceptar la verdad judicial, solo para despejar el punto, ¿usted respalda lo que ha hecho la Fiscalía Nacional Económica en todos estos años? ¿Respalda esa institucionalidad? Pero absolutamente, absolutamente. Y no solo eso, respaldo esa institucionalidad y respaldo en particular la innovación que se hizo en términos de que el que delate pueda tener menos pena. La delación compensada. La delación compensada, absolutamente. Es parte de nuestra institucionalidad y hay que mantenerla y total respaldo, digamos. A mí, yo en algún momento también la Fiscalía, a veces una vez abrió un concurso y dijo que quería que le ayudaran hace muchos años a explicarle a los que estaban ahí temas financieros de empresas, que a veces no los conocen muy bien. Y yo me ofrecí a hacerlo gratis. Pero me dijeron que no. Con Jorge Quiroz, coordinador económico de José Antonio Cast, esta mañana en Mesa Central. Jorge, muchas gracias por la gentileza. Ya, pues muchas gracias. La pausa, venimos con el Rat Pack, la mesa de editores.